es elevar un valor a la exponencial y un número, ¿no? Estábamos viendo, por ejemplo, les dejo de compartir pantalla ahorita en un momentito. Creo que salió esa confusión, ¿no? De permítanme un momentito. Por ahí salió la confusión de lo de las funciones. Y para que quede más claro, ¿se ve mi pantalla? Sí, profesor. Okay. Bueno, tenemos funciones trigonométricas, seno, coseno. Ajá. Es una función que pues está en radianes, que en pi, por ejemplo, que es el valor 3.14, seno es 0, aquí en pi es 1, es menos 1, el coseno, y hay otras, ¿no? Está el logaritmo, por ejemplo, el logaritmo que en este caso es el logaritmo natural, no es el logaritmo base 10, tiene estos valores, este comportamiento, y la función exponencial que tiene este comportamiento, ¿sí? Entonces estaba comentando el compañero que esa E solo es válida en el modo matemático. No es así, simplemente esto es notación científica, ¿no? A lo mejor se confundió con la función exponencial, que es la que les menciono aquí. Ajá. Entonces, pues sí, nada más hay que hacer también se le conoce como E, entonces hay que hacer la diferenciación, ¿no? Que estamos hablando de dos cosas diferentes. Entonces, ya habiéndolo visto, vamos a continuar. Les decía que hay modificadores de tipo para las variables enteras, flotantes. Ajá. Las flotantes son la notación decimal, que en realidad es 1.7 por 10 a la 4, que se escribe como 1.7 por 10 por e a la 4. Esta es una literal válida en tipos float, que representa pues flotantes positivos y negativos. ¿Ah? Es decir, por ejemplo, si tuviéramos esto, 1.42 por 10 a la menos 7, el número que realmente deseo representar, pues es un número que tiene 7 dígitos. El punto decimal está 7 dígitos por abajo. O sea, estoy representando 0.00004. O sea, así, ¿no? Estoy representando un número que tiene, a partir de este punto, 1, 2, 3, 4, 5, me faltarían 2 ceros, 7 dígitos hacia atrás, ¿no? Sería por 10 a la menos 7, 1, 2, a partir del punto decimal, 7 dígitos, sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Este es el número que estoy representando con esta notación, ¿sí? Por 10 a la menos 3 sería quitarle a partir del punto ya 1, 2, 3 valores, este sería el número 1.42 por 10 a la menos 3, y con valores positivos, pues estoy dándole que a partir de este punto avance 3 lugares. El número que le estoy dando, pues en realidad es el 1420, ¿no? Ajá. Está avanzando 3 lugares después del punto decimal a la derecha, con negativo sería hacia la izquierda. Entonces es muy diferente a la función exponencial. Simplemente es una notación de un número, ¿no? Y pues si yo lo quiero imprimir, tengo que darle un modificador de tipo, cantando, pero en que print me recibe una cadena donde puedo concatenar una cadena de texto, modificador de tipo, para poder imprimir un valor, ¿no? Valor 1 es igual a esto, y tengo ahorita estoy en el ámbito de C, estoy usando la librería.
correr, voy a dar este valor. Ya que era 1400. Fuera por 10 a la 200. Era yo, ahorita ya adelantándome un poco, ponerlo para que lo ponga exactamente en la misma nota. Tipo flotante para que pueda verlo, la situación que realmente lo está dando. Así es. Los modificadores los veo un poco más adelante. ¿Sí se escucha? Sí, profe. Sí. Estos modificadores yo los veo más adelante en entrada y salida tipo estilo C, y los voy a ver en entrada-salida es tipo C++, ¿no? Es cuando usamos out. Ajá. Esto es para C++. Pero entonces, vamos a regresar a la presentación. Les decía que tenemos estos tipos de variables, que crean, y este modificador que te crea un valor mayor, ¿no? Una variable más grande para almacenar. Tenemos tipo float, que sabemos que se puede poner en notación científica, representa números con punto decimal positivos y negativos. Y bueno, creo que también se los había mencionado, ya se estila que se usen sus valores más grandes, como long y double. Ya no se estila usar el entero normal y el float normal, porque se supone que las arquitecturas, no se supone, las arquitecturas de las compus ya son más grandes, ya son de palabras de 64 bits, o sea, 8 bytes, pues es un desperdicio almacenar valores de 1 o 2 bytes en una arquitectura de 64 bytes. Entonces, pues podemos usar los valores long y double para almacenar enteros y números con punto decimal. Sus descriptores de tipo, ahorita más adelante vamos a ver qué es esto, son %LI, %LF, es lo que les comentaba para poder desplegarlo. Por ejemplo, si este fuera un valor grande, como long double, tendría que por ser un %LF para poderlo imprimir. Es un modificador de tipo que se usa tanto en print como en scan, el estilo C. Entonces ahorita no me van a entender muy bien, pero ya que veamos esto de flujo de entrada y salida estilo C y C++, ya vamos a poder verlo. Sírvase nada más saber que si ustedes ven una literal así, que tiene un modificador L o un modificador U de un signet, son valores válidos para este tipo de variables, ¿no? No digan, ¿por qué tiene una letra o así? Pues es simplemente un sufijo, ¿no? ¿Ok? Un signet se usa generalmente para extender la exactitud de una variable, pero es importante usarlo cuando no haya valores negativos. ¿Ok? Entonces aquí tenemos en la arquitectura del estándar C99, que era válido en máquinas de 32 bits, o sea, Intel 686. ¿Qué tamaño tenía, no? El carácter, pues creo que siempre y sigue usando un tamaño de 1 byte, el entero corto de 2 bytes, el entero largo de 4 bytes y el flotante de 4 bytes y el doble de 8. Y nosotros podemos extender el doble a un valor long double, o sea, con ese modificador long podemos hacer que sea más grande. Incluso podemos ponerle un long double, que sería como de 18 caracteres, ¿sí? Y esto depende del compilador. Entonces, aquí, por ejemplo, estaríamos creando un long double, porque tenemos un double, y le estamos dando un modificador L a nuestro número, asignando, y así creamos una variable long double, ¿no? ¿Okay? Estas son las básicas, se podría decir, las longitudes básicas. Y bueno, si queremos hablar acerca de char, char es una variable que me recibe un solo carácter, o bien me puede recibir un entero, y el entero está asociado a un número correspondiente en el código ASCII.
No sé si ustedes han oído hablar de este código ASCII, en alguna materia o en su programación anterior. Yo sí, profesor. ¿Sí? Cada carácter pues, está asociado a un entero, ¿no? Entonces, esa es la idea, que uno puede ingresar una variable así, como comillas n, o puede ingresarla así, ¿no? Como 110, un número entero. Y si omitimos las comillas, el compilador va a pensar que es una asignación entre dos variables char. O sea, digamos que aquí no tenemos las comillas, entonces va a creer el compilador que esta es una variable char y le estoy asignando el valor a nombre, ¿no? Que es otra variable char. Entonces, este es el detalle. Aquí estamos aquí estamos creando una variable de tipo char. Ajá. Y, bueno, nosotros podemos ponerle comillas simples n o el 110. Vamos a ver que el 110, ¿sí?, corresponde exactamente al carácter n. Y pues esa es la cosa, ¿no? De hecho, esta tabla es muy útil, puesto que cuando no podemos encontrar el código de cómo ingresar un carácter que no encontremos en el teclado, pues sabemos que podemos poner la combinación alt y el código de esta letra, ¿no? Por ejemplo, alt 64 corresponde al carácter del arroba. En cualquier procesador de texto, yo pongo alt 64. Alt 64 me pinta una arroba, alt 100 no sé qué, creo que por aquí está, me pinta esta famosa tilde, por ejemplo alt 126. Entonces es exactamente esa correspondencia. Es esta tilde, alt 126. Entonces, eso es importante ahorita que veamos conversiones de tipo. Es importante que recordemos esto, ¿no? Que cada carácter está asociado a un valor de la tabla ASCII. ¿Okay? Entonces quiere decir que hay una pequeña correlación entre el tipo entero y el tipo carácter. Bueno, ya viendo esto, las constantes en C se manejan como declaraciones, es decir, no llevan punto y coma. Vamos a definir una constante, son valores que no pueden ser modificados durante el programa. La idea es, por ejemplo, valores como pi, como una leyenda que nosotros queramos poner en nuestro programa, pues pueden ser definidas como constantes para poder tomarlas en cuanto nosotros queramos, ¿no? Aquí estoy poniendo que como buena práctica de programación, en todos los programas, la idea es que se coloquen con mayúsculas, ¿sí? O sea, las constantes se definan con mayúscula. Esa es la idea. Y si se fijan, pues estas instrucciones no traen punto y coma. Entonces, las constantes definidas estilo C, nos vamos a nuestra área de definiciones, aquí arriba, y vamos a definir una constante estilo C con la instrucción gatito define. Vamos a definir pi, simplemente le damos el valor 3.1416, no lleva punto y coma porque es una declaración. Si queremos definir una constante tipo C++, esto se hace de la siguiente manera. Usamos la palabra clave const. Ya me la pintó como palabra clave. Y vamos a definirla justo como una variable, por ejemplo. Generalmente con mayúsculas. Y esta sí es una sentencia, esta se lleva punto y coma, ¿de acuerdo? Entonces, así es en estilo C, es una declaración, es válida en todas las funciones que están por debajo de esta declaración, cualquiera puede tomarla, pero no la pueden modificar, ¿sí? No lleva punto y coma.
esta sí lleva punto y coma, se define así, y es necesario que en el momento en el que se defina se iguale a su valor. ¿Por qué? Pues porque más adelante, como es una constante, como tiene esta palabra reservada, pues no vamos a poder tener acceso a la variable, o sea, no vamos a poder modificar, no vamos a poder decirle ahí me va a salir un error de compilación, me va a decir, ¿sabes qué? Pues no, val_p no es un es una constante, ¿no? No puedes ponerle un valor nuevo, simplemente. ¿Sí? Entonces, es constantes estilo C y constantes estilo C++. Bueno, por buena práctica de programación se ponen en mayúsculas, puede ser que no sea necesario, o sea, puede ser que uno defina una constante en minúsculas, pero en realidad, pues, para que se identifique, pues tiene que estar en mayúsculas. En estilo C, pues C++, aquí se las estoy poniendo, es exactamente lo que hice. Nada más que aquí se me pasó a hacer algo. Fíjense qué fue lo que se me pasó a hacer. Aquí sí le tengo que dar el tipo que yo quiero que tenga esta variable, ¿no? O sea, quiero que sea de tipo doble, que guarde un 3.1416. Entonces, así son las declaraciones de constantes. O C++. ¿Okay? Ahora, en cuanto a constantes, no tiene caso declarar constantes bool porque son datos que cambian, o sea, son datos que tienen un valor de 1 o 0. Y en cuanto a variables, pues estas sí se declaran como sentencias, o sea, no es como las que no llevan punto y coma, estas sí se declaran con punto y coma. Deben de llevar el tipo de dato que queremos, el nombre de la variable, y es opcional que les asignemos un valor, es opcional, ¿sí? La asignación de su valor en el momento en el que se declara. Ahora, varias variables del mismo tipo se pueden declarar en una sola sentencia con un operador de separación. La coma pues, es el operador de separación de C y sugiere que, bueno, yo les sugiero que los nombres de las variables, generalmente así lo manejan los programadores, se escriban en la llamada notación de camello. Esta notación de camello pues implica que tengamos palabras en minúscula y las palabras que dividen el nombre de la variable tengan una letra mayúscula, ¿no? Como está aquí, ¿no? Se sugiere que el nombre de las variables pues sea lo más simple posible y que sea lo más descriptiva posible. Entonces, por ejemplo, aquí base, altura y área pues son bastante descriptivas y están en minúsculas, a diferencia de las constantes que están en mayúsculas. Básicamente, lo que hace C y C++ es bautizar a una dirección de memoria, por ejemplo, que se pudiera ver así. Ahora, ¿a qué se referencia esto? Si alguien me pudiera decir, ¿qué tipo de número es este? ¿Alguno de ustedes lo ha visto? Dijo. Bueno. Dijo que eran números hexadecimales, ¿no? Sí, es un número en notación hexadecimal. Exactamente, gracias. Donde este prefijo 0x me lo maneja, o sea, me indica que es un número hexadecimal. ¿Por qué sé que es un número hexadecimal? Bueno, porque pues el número hexadecimal tiene dígitos A, B, C, D y F, ¿no? El número octal, por ejemplo, que es base 8, nada más tiene hasta 8 dígitos del 0 al 7, y así, ¿no? El binario, pues nada más tiene 2 dígitos de 0 y 1, puede representar ahí un número con puros ceros y puros unos. Entonces, este es un tipo de número que generalmente las máquinas utilizan para representar direcciones. Generalmente se representan en hexadecimal. Y uno no puede declarar una constante hexadecimal. Entonces, C y C++ requieren que las constantes y variables sean declaradas antes de usarse. Eso es muy importante.
No es necesario que se inicialicen al momento, como aquí, pero sí es necesario que antes de usarse, antes de ponerse en cualquier parte del código, se declare, ¿no? Eso es muy, muy importante. Entonces, ok, lo vamos a dejar ahorita para un momento. Vamos a hacer declaraciones aquí. Yo ya les declaré unas constantes. Vamos a declarar ahorita otros tipos de constantes, que son aquí declaré pues una constante tipo cadena. Automáticamente el compilador me reconoce cuando algo está entre comillas dobles, que es un literal tipo cadena. Puedo declarar un carácter. El carácter me lo reconoce entre comillas simples. Si yo le doy comillas simples, me va a reconocer que ahí está almacenado un carácter. Estoy poniendo los valores en mayúsculas, bueno, sus nombres, para que se distingan de las variables, ¿no? ¿Okay? Vamos a poner las librerías de C, la librería de C estándar. Ahorita no la voy a usar. Bueno, de hecho sí la voy a usar. Ajá. Y para que no me dé lata con los objetos de entrada y salida estándar, el espacio de nombres estándar lo voy a usar. ¿Okay? ¿Okay? Bueno, ahora vamos a ver esto de los prefijos. Les había dicho que esto era un valor hexadecimal. Exacto. Que tenga un valor hexadecimal. Una variable octal que tenga un valor octal. Ajá. Ahora vamos a tener también una variable con este prefijo 0b. Ajá. Lo octal tiene un prefijo 0 y lo hexadecimal un prefijo 0x. Eso es muy importante. ¿Ok? Ahora, vamos a declarar estos tipos de variables que les dije con modificadores. Vamos a hacer un entero. Pero va a ser un entero largo. Entonces lo que requiere es que le ponga al modificador aquí el prefijo long, int. Ajá. Y si yo le doy un valor y le pongo un sufijo L, en realidad estoy haciendo una variable de este tipo, ¿no? Porque le estoy poniendo aquí un long y aparte le estoy dando la L del modificador L, ¿no? De long. Y para poderlo imprimir en print, yo voy a tener que usar un especificador de tipo que en el caso de long int, en caso de enteros normales es %d o %i de integer, ¿no? De int. Ajá. Pero en el caso de este es un LLI, ¿sí? Long int. Más adelante, cuando veamos el ingreso de datos tipo C++, van a ver que es mucho más sencillo. No necesitamos saber modificadores, pero es bueno que los conozcan, puesto que pues a lo mejor llegan a ser programas en C, ajá, y van a requerir pues saber cómo se despliega, ¿no? En algún dispositivo programable pudiera ser, ¿sí? Entonces, sí es bueno que sepan a qué se refiere esto. Vamos a ver otro tipo de variable, por ejemplo, una variable doble. Sin espacios, ajá, variable doble.
y pues esta va a tener otro valor, por ejemplo un valor que tiene que ser punto decimal, científica, por ejemplo, y si yo le pongo aquí una L, pues ya lo estoy haciendo de tipo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque le estoy poniendo el sufijo de la L, ¿no? Y mi modificador o el tipo de modificador que tengo que ponerle al print para que lo reconozca es LF, long float, ¿no? Se puede decir que es un flotante doble, ¿no? Recuerden que doble también se usa este modificador %F, no se usa %D es para enteros, es un poquito confuso eso, pero todo lo que sea punto decimal es %F, ¿no? Más adelante vamos a ver otros, ¿no? Otros rápidamente, no tardarnos demasiado. Y vamos a darle una variable sin signo. ¿Qué es un entero sin signo? Y vamos a darle un número, 65, por ejemplo, y vamos a darle U. Esa U viene de... Yo lo puedo declarar así, un signedint, o lo puedo declarar como 65 U, sin el unsigne. Ya tengo un entero sin signo. Cabe mencionar que, como vieron, un signed es una palabra reservada. Ok. Entonces, aquí estoy declarando variables hexadecimales, octales, binarias, estoy declarando variables largas, variables raras, que no son las típicas, y voy a imprimir todo, ¿no? Voy a imprimir mis variables. Como ya tengo IOStreams hasta arriba, voy a adelantarme un poquito y usar la forma de imprimir. Primero en print, para que vean cómo se hace. Estoy haciendo como receta de cocina porque a veces me tardo un poco. Entonces, vamos a imprimir el valor de la variable long, el valor de la variable double y el valor de la variable sin signo. Esta creo que la cambié un poco. Variable sin signo. Ahí no importa que le ponga, pero este es el estilo print, ¿no? En donde yo tenía que usar un modificador, en este caso el modificador va a ser long, long, doble, por ejemplo aquí le puse, el modificador de este va a ser LF, el unsigned usa, como es un entero normal, al por ciento ahí. Y bueno, lo compilamos, me está diciendo que no reconoce la segunda L, pero es un warning, o sea que sí me lo va a imprimir. El valor de la variable long es 34, si era eso. De la double es este número. No lo pone en notación científica, yo le tendría que decir que lo quiero en notación científica. Ya habíamos visto que era con %E, y la variable sin signo es 65, ¿no? Ahora, ¿por qué les estoy haciendo poner todo esto? Bueno, vimos que el estilo de C es el mismo. Quiere decir que yo puedo imprimir, perdón, el estilo de C++, quiere decir que yo puedo usar Cout. Es exactamente lo mismo, ¿no? El valor de la variable long es variable long, el valor de la variable doble es variable doble, y el valor de la variable sin signo cambiamos la variable. Y bueno, aquí no me tengo que preocupar por modificadores.
simplemente estoy usando el objeto de salida estándar, estoy pasando esta cadena, estoy pasando mi variable, me lo va a imprimir. Vean que pues, es un poco más eficiente. Vamos a compilar. Correr. Lo está imprimiendo, ¿no? 34. Este me lo respetó con la notación científica y 65. Si se fijan, es un poco más inteligente. No le tengo que especificar todo. Pide que le dé para continuar. Acá no le tengo que especificar todo. ¿Sí? Me lo está poniendo en notación científica. Si yo quisiera el de arriba en notación científica, le tendría que poner aquí %LE, que E es lo que nos hace lo de la notación científica, ya lo vimos más atrás. Es un modificador que nos permite hacer ese cambio, ¿no? Entonces aquí ya lo tengo en notación científica, pero no en notación científica fija. Este tiene un formato ya que me pone exactamente lo que yo le puse. Entonces, pues aquí estamos mezclando el estilo C con el estilo C++. Vemos que es más sencillo usar el estilo C++. Y vamos a hacer nuestra salida también de caracteres. Bueno, vamos a hacer la salida de nuestras constantes. Lo puse aquí arriba. ¿Sí? Se nos habían olvidado. Puedo imprimir todo esto. De hecho, con Cout es mucho más sencillo porque no tengo que poner el modificador. Pero, por ejemplo, si quisiera poner la salida de saludo, mi saludo era hola a todos, mi valor de tipo es 3.14, o sea, puedo imprimir constantes. ¿Qué pasa si yo le asigno a pi? Va a mandar a volar. ¿Sí? Me dice que el valor requerido del lado derecho, que un valor es requerido del lado derecho, un valor válido, ¿no? Entonces no me está aceptando que reasigne pi. Otro valor, siempre va a ser constante. Y ahora, esto es lo que quería que vieran. Por ejemplo, les puse yo aquí un valor entero hexadecimal, octal y binario, ¿no? El binario en realidad no lo puedo imprimir con una función print. Tengo que ponerle el modificador de tipo. O sea, le tengo que decir que es un %d, o sea, un entero. Le tengo que dar 0x para decirle que es un valor hexadecimal. Tengo que dar sus respectivas diagonal n para que me dé saltos de línea. Aquí lo que tendría que darle sería el valor de variable donde estaba. Por ejemplo, lo mismo para octal. Vamos a guardarlo.
Ajá, aquí me está imprimiendo mi valor hexadecimal. Es lo que yo le metí. Le metí un 2FF6. Esta D me la da por default. No se le puede quitar. Y mi valor octal, ajá, que era, perdón, aquí me equivoqué. Aquí le dejé el prefijo de valor hexadecimal. Ajá, en realidad es 5B7 el valor hexadecimal. Tengo que quitárselo. Si se fijan, le dejé el mismo prefijo. Pero en valor octal es el prefijo 0O. ¿Sí? Ajá. O sea, un entero con prefijo octal. ¿De acuerdo? Y van a ver cómo esto es mucho más sencillo hacerlo con cout, porque no me tengo que estar acordando de los prefijos. ¿Ah? Aquí tenemos nuestros dos valores, el hexadecimal, que valía 2FF6, y el octal, que valía 2667, ¿no? Esta D me la da por default. Entonces, esa es la forma de hacerlo en la salida estilo C. La salida estilo C++, ahorita, bueno, no me adelanto, lo vamos a ver un poquito más adelante, pero es mucho más sencillo hacerlo con cout con una sobrecarga, con una función especial de cout que vamos a llamar para darle un valor hexadecimal o para darle un valor octal, ¿no? También les había mencionado char. Ajá. Les había dicho que char está asociado a un carácter de la tabla ASCII. Nosotros podemos darle un valor entre comillas simples de un solo carácter, por ejemplo m, ¿sí? O podríamos darle el valor correspondiente de la tabla ASCII. ¿Cuál es el valor correspondiente de la tabla ASCII en este caso? De la M mayúscula es el carácter, el decimal 77. Entonces yo le puedo dar un decimal que está asociado a eso. Voy a hacer que imprima este carácter. Vamos a darle una palabra. Había dicho que las cadenas estilo C no son objetos cadena realmente, sino que son arreglos de caracteres. Entonces, ¿cómo lo reconoce como un arreglo de caracteres, como una cadena con las comillas dobles? Así lo reconoce como una cadena. Y pues vamos a imprimirlas, ¿no? Está dando un poco el tiempo. Valor de carácter. Vamos a ver cuál es el valor de carácter y el valor de palabra. ¿Okay? Vamos a compilarlo. Yo le di una M y le guardé la clase de hoy, ¿no? El valor del carácter es M, el valor de la palabra es la clase de hoy, y si yo le pongo aquí, en vez de unas comillas M, le pongo el valor de 77 entero, ¿sí? Me va a dar exactamente, lo vuelvo a compilar, corro, y me va a dar exactamente la misma M, ¿sí? ¿Por qué? Porque es el valor ASCII, ¿de acuerdo? Bueno. Ok. Ahora, en esta parte, también me gustaría comentarles esto ya lo hicimos, esto ya lo hicimos. Dos operadores muy útiles que sirven para las conversiones entre tipos de datos primitivos y los tamaños.
Estos operadores son cast y sizeof. Ajá. Cast es un operador implícito, quiere decir que no hay palabra reservada para cast. Ajá. Y hace conversiones de tipos de forma instantánea. Ajá. Suponemos que tenemos un valor 1, que es flotante, y tenemos un valor 2, que sea tipo entero. ¿Ok? Y digamos que el resultado yo lo declaré como de tipo entero. Entonces, si no es tipo entero el resultado, me va a mandar un error. ¿Qué debo de hacer? Debo de hacer una conversión, cast, en donde yo convierto mi valor 1 a entero para poderlo multiplicar con el valor 2 y ya voy a tener un resultado que va a ser completamente entero, ¿no? Ahora, ¿qué efecto tiene esto? Cast lo que hace es promoverlo generalmente a un valor inferior, a un valor menor. Le quita exactitud. Entonces, mi valor flotante, que tiene punto decimal, me lo va a truncar al valor entero, o sea, me lo va a redondear y va a perder exactitud. Entonces realiza un redondeo de valor 1 para el producto. ¿De acuerdo? También tenemos isof, este ya es un operador explícito, y este operador sirve para verificar el tamaño en bytes de una variable. ¿Ah? Es muy útil en operaciones con cadenas donde este sizeof va a reportar un valor oculto del carácter fin de línea. Resulta que todas las cadenas que yo grabo en C, de este tipo, que declaro así, ¿sí? La char palabra clase de hoy, en realidad no tiene solamente los caracteres que vemos aquí, sino que tiene un carácter oculto, ajá, que lo manejan como /0, ¿sí? Que es el carácter de fin de línea. Entonces, cuando yo uso mi función sizeof, yo en vez de ver que tiene 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15 caracteres, yo en realidad voy a ver que tiene 16 caracteres por ese carácter de fin de línea especial, ¿no? Esto lo hace, digamos que por default, siempre que se declara una cadena, y pues es, digamos que parte de cómo se manejan las cadenas en C. Bueno, entonces estamos aquí en el sizeof y entonces tenemos aquí una char palabra. Por ejemplo, aquí tiene mucho menos letras. Tenemos clase. Clase tiene 5 letras, pero en realidad el tamaño de sizeof, o sea, si imprimo sizeof palabra, me va a dar 6. Entonces eso lo podemos ver pues ahorita rápidamente. ¿Sí? Valor de palabra, y voy a poner quiero ver el tamaño de palabra, que como les decía, perdón, debe de ser de 16. Sí. Ahora, voy a aprovechar este contexto de sizeof para ver el tamaño de mis variables, ¿no? Habíamos dicho que había variables long, variables double y variables enteras sin signo. Voy a aprovechar este contexto para imprimir los tamaños de esas palabras, ¿no? Voy a comentar esto. Section. Está. Me imprime nada más esta parte. Ya. Me mandó varios warnings porque ahorita ya no estoy usando ciertas variables. Ajá. Se fijan, el tamaño de mi palabra es de 16, ¿no? Como les había dicho, o sea, originalmente la cadena pues tiene 15 caracteres, pero me imprime 16 debido a esto, ¿no? Esto me sirve también para saber cuánto aumenté mis tamaños de variable con los modificadores long, ¿no? Por ejemplo, vamos a
a ver los tamaños en bytes de estas variables para confirmarlos. Cabe mencionar que estos tamaños pueden variar de compilador a compilador, entonces es buena idea que ustedes pues confirmen estas extensiones, por ejemplo, de variable long. Variable long era de tamaño long int, tipo long int. Este era una long double y este era un entero sin signo, ¿no? Entonces vamos a ver de qué tamaño son. Tienen. Pues hay momentos en los que no se escucha nada de ese audio. Sí, disculpa. Es que ahorita como que está tormentoso el día y como que mi conexión está medio rara. Espérame, ya se oye bien. Sí. Entonces vamos a ver el tamaño de estas variables, a ver cómo se comportan en este compilador. Vamos a imprimir. Bueno, compilamos, corremos. Y ahí está. Bueno, mi palabra era de 16, ¿no? Mi variable long es tamaño 4, mi tamaño double es 8, y mi tamaño variable sin signo es de 4 también, es el tamaño de un entero normal. Entonces, ahorita vamos a ver si se pueden ampliar con los modificadores. Les había comentado. Vamos a hacer, esta ya es long int, vamos a darle long int, vamos a decirle que sea long double. Esta es una variable sin signo, entonces no va a haber un incremento como tal. Eran variables de 4 y 8 bytes, vamos a ver si crecen. Con esos modificadores. Ajá. La variable long double creció hasta 16. Esta era de 4, la variable long, siendo long int, vale 8. Y pues esta se queda igual, ¿no? Cabe mencionar que si yo quiero imprimir cuánto vale un carácter, el puro carácter solito, arriba, no sé por qué, acá está. El tamaño de carácter es de 1. Ajá. O sea, siempre va a ocupar un solo byte. En este caso, la clase de hoy ocupa 16 bytes y ya vimos cómo hacer crecer nuestros valores de las variables con los modificadores long y 1. Esto aplica tanto a C como a C++. Era bueno verlo en la clase. Ajá. Y ahorita vamos a continuarle. Aquí andábamos. Ya vimos el valor de cast y sizeof. Ajá. De hecho, podemos aventarnos una pequeña aplicación sencilla cuando pues requerimos el valor de un entero, digo de un carácter y no conocemos su valor en la tabla ASCII. Bueno, pues podemos hacerlo de esta manera, ¿no? Vamos a declarar otra variable o podemos usar la misma variable tipo carácter. Vamos a comentar este código para que no nos genere ruido. Ajá. Comment.
print section. ¿Está? Vamos a decir que creemos un tipo carácter, ¿no? Ahora, vamos a usar esta función. A ver si me la respeta, porque en algunos compiladores, creo que se llevó por ahí un rayo, en algunos compiladores no la respeta, tengo que usar otra función. Esperemos que sí. Entonces, este es un ejemplo del uso de cast o el conversor de tipos, ¿no? Yo tengo aquí un carácter que era tipo carácter, tipo char, pero lo voy a cambiar entero. Como era cast, pues era poner el tipo entre paréntesis y después el valor de la, bueno, el nombre de la variable, ¿no? Era y pues era mi return 0, entonces esto ya debe de hacer la magia. Vamos a ver qué le faltó, si le faltó algo, ¿no? Aquí me dice que este carácter me lo está reconociendo como una secuencia de escape, ¿no es cierto? Yo le tenía que ser diagonal n. Ahorita vamos a ver cómo lo imprime. Okay. Me está diciendo que no está usando variables como hexadecimal, ahorita no lo estoy usando. Vamos a ver qué imprime. Me debe de pedir un carácter. Ingresa un carácter. Perfecto. Vamos a ingresar la... ¿Qué les parece si la arroba? Es al gramatical Q para sacar la arroba. Y valor es el 64 de la tabla ASCII, ¿no? Entonces me está convirtiendo este tipo carácter que ingresa a un tipo entero y me lo está imprimiendo. Es una buena forma de darle uso a cast. Y bueno, el otro es así, ¿no? Para operaciones en donde yo quiero que estén en un valor, en un tipo de valor que va a ser el resultado, y tengo que hacer alguna conversión sobre la marcha. Entonces aquí está demostrado cómo se utiliza cast. Cabe mencionar que getchar, ahorita les dije que posiblemente no me lo tomaba porque hace ratito no sé qué pasó, pero no me lo tomó. También podemos usar estas funciones. Estas dos funciones también están en esta librería que se llama conio.h. Funcionan similar a getchar. Getchar está en stdio.h. Yo la cambio, no hay ningún problema. Nada más que aquí no tengo que darle enter después de ingresar el carácter. Inmediatamente ingreso el carácter y pasa a la siguiente instrucción. ¿Sí? Es la diferencia entre getchar y getche. Pero bueno, funcionaba con getchar sin problema, ¿no? Ok. Entonces, regresamos aquí a la presentación.
algo acerca de cast y de sizeof. Las conversiones de tipo cast van a tener reglas de conversión para diferentes tipos. No les incluyo ahorita la tabla porque pues es un poco redundante, pero en varios lugares está esa tabla. En el material se las puedo incluir, no hay ningún problema, pero hay unas ciertas reglas para conversión entre tipos. Nada más quédense con la idea de que cast generalmente va de una precisión más alta, o sea, de un tipo, por ejemplo, flotante, a una menor, que es un tipo entero, ¿sí? Y hay que tener cuidado que la variable destino de la operación sea de un tipo compatible, ¿no? En este caso, enteros y chars son compatibles, flotantes y enteros también son compatibles, simplemente pues, se trunca. Ajá. Entonces, el número resultante puede truncarse, pasar a menor precisión, o se promueve, pasa a una mayor precisión. También puedo convertir de enteros a flotantes. Voy a tener pues puros ceros, o sea, realmente no me van a poner, por ejemplo, el número 34.0000, pero ya es un número tipo flotante, ¿no? Entonces ya podría hacer operaciones de tipo flotante. Ahora, los argumentos que te soporta el sizeof son, o sea, yo a sizeof le puedo meter una variable para que me diga el tamaño de esa variable, ya lo vimos ahorita con las modificadas, que son long. Le puedo meter un arreglo para que me diga cuántos valores tiene ese arreglo. Le puedo meter tipos de datos básicos y tipos de datos derivados. Por ejemplo, si yo creo, más adelante lo vamos a hacer, una estructura, pues puedo hacer que me muestre el tamaño de la estructura dependiendo de los tipos de datos que yo le metí, o puedo ver el tamaño de expresiones completas. Aquí lo único que va a hacer sizeof es darnos el tamaño de la variable resultado, ¿de acuerdo? O sea, tenemos resultado es igual a valor 1 por valor 2, y sizeof me daría el sizeof de resultado, ¿no? Nada más, si le meto yo toda la expresión completa. Ajá, valor 1 por valor 2 o valor 1 más valor 2. ¿De acuerdo? Aquí nada más se les queda de tarea moral, no la voy a dejar como tal, y ustedes chequen más o menos su compilador, qué tamaño le asigna a cada tipo de dato, ¿no? Si es entero, si es flotante, si es double, si es long double, si es long int, si es long int, o long double, ¿no? En este caso, pues ya vimos que es más o menos se amplía a 18 bytes o a 12 bytes, ¿no? Dependiendo. Entonces, pues es una tarea moral, un experimento que podrían hacer. Y pues vamos a seguirle con los temas. Ya estamos en el flujo de entrada y salida estilo 6C++. Ven que les había dicho que iba a hacer todo lo que hice ahorita en print y algo que voy a hacer en scan lo voy a hacer estilo C++ para que vean cuál es la diferencia y que realmente pues está también hasta cierto punto más simple, ¿no? Okay. El manejo de C se realiza por funciones de biblioteca, ya sabemos que generalmente es stdio.h, y el uso de print pues es muy simple porque básicamente convierte un tipo de dato de texto en texto que puede ser leído. Ajá. El primer argumento de print es para que sepan qué debe de recibir print, porque pues generalmente lo usamos pero ni siquiera sabemos exactamente cómo se organiza. Su primer argumento tiene que ser forzosamente una cadena. Esta cadena tiene que estar entre comillas simples. Ajá. Se despliega como un texto. Ajá. Ahora, el logro de print pues, es que concatena las cadenas de texto con los datos que yo quiero poner en pantalla. Ajá. Y usa una cosa que se llama especificadores de tipo, que ya los vimos, es lo que empieza con %. Ajá. E indica su final de dato con el operador coma, ¿no? O sea, tengo un modificador de tipo que indica que ahí iba a ir un dato, y después tengo el valor de la variable, ¿no? Coma, o sea, mi cadena, coma, las variables que yo deseo pintar. Y voy a usar, en lugar de cada variable, pues voy a usar un descriptor de tipo para indicarle el tipo de dato que representa o que se desea desplegar en pantalla. Por ejemplo, %i o %d están asociados a enteros, %f a flotantes, eso ya lo
lo habíamos ahorita visto, %S a carácter, %LS a entero largo, etcétera, ¿no? Entonces aquí hay una instrucción print, que es la típica instrucción print en donde imprimimos un número que es nómina del empleado, o sea, lo que va a ganar, y un carácter que corresponde al día de la semana, ¿no? En este caso, lunes, martes, miércoles. Entonces, aquí ya estamos imprimiendo dos variables y nada más le estamos poniendo los indicadores de especificadores de tipo, ¿sí? Así es como funciona print. Y en print, pues son útiles estas secuencias de entrada-salida. Ambos lenguajes, C y C++, identifican en las cadenas que se ingresan, o sea, tanto print como cout, estos caracteres de escape o caracteres especiales, ¿sí? Tenemos esta diagonal A, que no sé si la han llegado a usar, la podemos poner en cualquier leyenda, y cuando le toca imprimir esta leyenda, en este caso, vamos a oír una pequeña campana. Si lo quieren hacer en su casa, aquí va a sonar la campana de Windows. Ahorita no, a ver, espérame, porque apenas me está pidiendo mi carácter, pero cuando ya le doy el valor, me dice el valor de la tabla ASCII y me suena una alerta, ¿no? También está el tabulador. Y imprime un espacio de tabulador y la leyenda, ¿no? Sí, y hay otros, ¿no? Aquí tenemos diagonal F, que generalmente se usa en impresiones. Diagonal N, que significa pues nueva línea, es el que más usamos. Backspace, que nos regresa a un lugar, un solo lugar. Diagonal R, que es retorno de carro. Este es un poco incómodo cuando se usa el print porque nos regresa hasta el principio de la línea. O sea, nos puede encimar los caracteres que estemos poniendo. El tabulador vertical, y como el carácter de diagonal es especial en C, pues se requiere poner, para pintar este carácter se necesita poner doble diagonal, doble slash. Así se le conoce, ¿no? Como slash. Entonces, si yo quiero pintar una diagonal, tengo que poner doble slash para que la pinte. Ajá. Y me pintó aquí la diagonal. ¿Sí? O el signo de interrogación, o la comilla simple, por ejemplo, necesita ese slash también. Ajá, para la comilla simple, ¿no? Si no, no me la pinta. Aquí porque le puse una diagonal N, pero podría ponerle un espacio de tabulador, y entonces sí la comilla simple, ¿no? Comillas dobles también necesito hacer eso, porque como también es un carácter especial, tabulador y una comilla simple, y comilla doble lo mismo, ¿no? O sea, no me reconoce, me podría reconocer aquí el fin de cadena, ¿no? Pues como el fin de cadena se reconoce con una comilla doble, pues por eso necesito ponerle slash comilla doble. Para que me ponga la comilla doble, ¿de acuerdo? Entonces, pues así, ¿no? Signo de interrogación y todos los demás. Ahora, eso es cómo funciona print. ¿Cómo funciona scan? Scan lee la entrada de acuerdo al tipo de formato que se le indica. Puede leer algo como un entero, como una cadena de caracteres, como un valor de punto flotante, como un solo carácter, etcétera. Pero aquí hay un detalle. Ajá, ahorita les digo cuál. La función scanf usa los mismos modificadores de formato que son usados en printf.
pero para desplegar un dato en cierto formato en la pantalla, sea entero, flotante, etcétera. Entonces scan sirve para recibir datos y lo que recibe, o sea, las reglas de scanf es que me pide una cadena al inicio que debe ser el especificador de tipo que va a recibir, o sea, un %f, un %d, un %i, entre comillas dobles. ¿Por qué? Porque es una cadena. Entonces, lo leído es considerado una cadena que se convierte al tipo adecuado. Mucho ojo. Puede leer un solo carácter o una cadena de estos y solo los reconoce hasta el espacio en blanco. Este es un defecto que tiene scanf. Solo puede leer hasta el espacio en blanco y ya, ¿no? Si uno le pone una leyenda completa, una oración completa, me la va a truncar hasta el espacio en blanco. Hay otras funciones que sirven para meter una cadena completa. De hecho, cin, que es el estilo C, claro que una variable flotante ahora le estoy diciendo ingresa valor 2. ¿Qué me decía que recibía? Bueno, lo primero que tengo que hacer es ponerle una cadena, ¿sí? Una cadena con el modificador de tipo flotante, que es lo que estábamos poniendo aquí. Tiene muchos modificadores, uno de ellos es float, entonces es %f. F de flotante, y le tengo que dar una coma, y si mi valor es un número, necesita un ampersand. Si es un número, necesita un ampersand. Déjame ver si repetí valor 2. No, ok. ¿De acuerdo? Ahora, si estoy ingresando una cadena, se llamaba mi cadena aquí adelante, pues palabra, ¿no? Palabra. Vamos a ponerlo igual. Estoy ingresando una cadena, no necesito ponerle el ampersand. Simplemente pongo la variable. ¿Sí? Ahora, el modificador aquí está mal. Aquí mi modificador sería %s de cadena, string. No sé qué. Respecto al before, aquí me falta un punto y coma. Era de que me pedía un carácter, me acuerdo. Ok, me dice ingresa valor 2. Era un valor flotante y después ingresa una cadena. Que de hecho, scanf nada más me va a registrar aquí nueva. No me va a guardar cadena. ¿Por qué? Porque ese es el defecto que tiene. Me va a truncar hasta el espacio en blanco. Y yo quiero imprimir está en palabra. Mi modificador sería %s, porque es una cadena, y mi variable sería... ¿Sí? De acuerdo, entonces, aquí lo que va a pasar es que si le ingreso más caracteres, le ingreso un espacio en blanco, no me va a detectar, me va a detectar hasta el espacio en blanco. No será, ¿no?
mi flotante, mi cadena es nueva cadena y me va a imprimir la palabra nueva nada más. ¿Sí? Se me olvidó ponerle un espacio para que se viera. Simplemente va a guardar cadena. ¿De acuerdo? Este era el detalle de scan. ¿Sí? Que truncaba las cadenas que le poníamos. Y bueno, aquí simplemente hay que fijarse cuando se usaba print y scan en el identificador de formato, era muy importante. Ajá. Este identificador de formato en print también servía para poner la exactitud. ¿Sí? Aquí dice, por ejemplo, que float pues puede ponerse con %F, un %E, %G o un %A, y este %A despliega el número en hexadecimal en notación científica, pero en vez de usar por 10 a la 7, E a la 7, le pone un prefijo P. ¿Sí? Bueno, ya eso, pues ahora sí que también se les queda de tarea moral. No es tan necesario que lo veamos así como tal. Simplemente recuerden que nuestros especificadores para double float era %F, %E para notación científica, %G para notación científica sin ceros, ajá, y los dobles, ¿no? Por ejemplo, cuando le ponemos long, era LF, LE, LG. Para char era %C, para string, que la vimos ahorita, era una cadena, era %S, ajá, cuando en realidad en C es un arreglo vectorial de chars, y bool, el tipo bool, pues nada más nos da un 1 o un 0, por lo tanto puede ser un entero, ajá, o un entero sin signo, un %1. ¿Okay? Más adelante vamos a ver cómo especificarle a la salida print para que nos dé las cifras decimales que nosotros queramos, de un número que nosotros ingresemos, y posteriormente lo vamos a hacer estilo C++, ¿no? Pero creo que ya se me acabó el tiempo. Le dejaríamos aquí hasta la 28 con el ejemplo de la exactitud de print, cómo especificar la exactitud, y pues nos veríamos la próxima clase, que me parece que sería el miércoles, porque creo que el 1 y 2 de noviembre. No sé si esté bien. Mañana, ¿no, profe? Sí. Ah, sí, perdón. Mañana. No, con ustedes sí. Perdón, con ustedes sí habría clase mañana. Agarrar cuate desde mañana. Sí, ¿verdad? No, es que con sus compañeros de la otra clase, a ellos sí les doy martes y no les doy viernes. De hecho, les iba a decir, ¿no? Que si todos tenían un horario favorable, pues a lo mejor se diera corrido, ¿no? De lunes a jueves, en su caso, para dejarles el viernes, pero si hay alguien que se le atraviesa por ahí el horario o algo pasa, pues no se podría, ¿no? Se tendría que dar exactamente en el horario que tiene que ser. Sí, estaba pensando yo en el otro grupo, ¿no? Yo sí, parece que sí, ellos sí se van a aventar su puente desde el viernes. Pero ustedes sí, mañana hay clase, los vería yo aquí mañana para continuar con esto. Nos quedamos en la 28. Entonces, sí, profe, está bien. Okay. Bueno, entonces nos estaríamos viendo mañana. Gracias por su asistencia. Descansen. Estén muy bien. Igualmente.